Muy buenas, soy Extrodoter, hablando sobre el balance en los juegos. Un balance perfecto es el sueño de todo jugador y diseñador. Tener una curva de dificultad perfecta y sentir como cada reto está perfectamente bien equilibrado para que sea desafiante, pero no tanto. Bueno, despierta de ese sueño, porque no es verdad. De hecho, es toda una ilusión. A los jugadores les encanta sufrir. Un poco, antes de cada victoria. Y los desarrolladores también sufren por encontrar ese punto. Así que tienen que adivinar si lograron crear esa dificultad justa o está demasiado inclinado hacia alguno de los dos lados. Veremos el balance en 4 tipos de enfrentamientos. El primero siendo tú contra el entorno. Imagina esto como un juego con poca o nula inteligencia artificial, ya que la interacción será mayormente con objetos con un comportamiento obvio. Si ves un trampolín, es para saltar. Si son pinchos, no los toques. Y si tienen enemigos, estos seguirán un patrón simple y predecible, como caminar sin parar. Esta es posiblemente la categoría más sencilla de balancear, ya que solo tienes que preocuparte por darle al jugador las herramientas para avanzar. Por ejemplo, en los plataformeros puedes dibujar una parábola para la altura y distancia máxima que pueda alcanzar el personaje. Con esto ya puedes crear todos los niveles que quieras y comprobar que es posible llegar a cualquier lugar. Por lo que ahora solo queda preocuparte de cuánto puedes ayudar al jugador. Y a veces necesitas algo tan simple como darle al jugador un golpe extra para hacerlo demasiado poderoso. O bueno, una cantidad excesiva de golpes extra como Sonic. Este detalle se nota demasiado en Sonic 2, ya que mientras mantengas un solo anillo, puedes recibir todos los golpes que quieras. Así que cualquier pelea, por más difícil que parezca, puedes sobrevivirla si siempre corres hacia el anillo cada vez que sufres un golpe. Hasta que te enfrentas contra Mecha Sonic y el Dead Egg. Ahí te das cuenta de qué tan útil es esta simple mecánica. Entiendo que es el final del juego y que la pelea debería ser una de las más difíciles, pero aún así no es bueno quitarte todos los anillos, ya que aún siendo justo, se vuelve molesto. Por lo que hay que preocuparse principalmente de que el jugador pueda aprovechar todo lo que le das. Para el novato es una ayuda necesaria, mientras que para el experto se vuelve algo que puede abusar al máximo. No importa si acaba de romper el juego con esa mecánica, ya que invirtió bastante esfuerzo en ello, así que ya se lo ganó. Y eso es lo importante. Pero en los juegos hay más que solo interactuar con cosas obvias, ya que los enemigos pueden ser ligeramente más inteligentes para darle más variedad al juego, o que el jugador tenga más herramientas con las cuales volverse más fuerte. Y lo bueno de esta variedad es que podemos seguir desbalanceando las cosas a favor del jugador. ¿O qué? ¿El bot va a correr a llorar con sus creadores? Pues mi mamá trabaja en Riot y te va a banear. Oh, rayos. Al darle opciones al jugador, ahora tenemos que hacer que cada una de estas importe. Imaginemos un RPG. Ya sé que usaba ese ejemplo antes. De este tomaremos 4 personajes comunes. Un guerrero, 2 magos, uno para curas y el otro para daño, y por último un arquero. Si los 4 tuvieran el mismo daño y rango de ataque, estaría balanceado, pero sería aburrido si todo se jugara exactamente igual, por lo que podemos darle más daño al guerrero, ya que está constantemente en peligro, mientras que el arquero podría golpear débil pero mucho más rápido, y darles múltiples hechizos de daño y soporte a los magos. Podrás intentar equilibrar los números para que sea mejor, pero al final lo más importante es que sea divertido. Simplificando demasiado esto, podemos llegar a 2 opciones: darle pocas herramientas que pueden evolucionar con el progreso de la aventura, o desbloquear nuevas herramientas que expanden la jugabilidad. La primera es asegurar de que no se quede atrás ninguna opción. Inicia lanzando un pequeño fueguito, o con un ataque simple, para tiempo después tener el poder de quemar un bosque entero, o cortar al enemigo hasta poder desintegrarlo. Pero para evitar que solo utilices estas opciones, se balancea, haciendo que tu personaje tarde más de lo normal en recuperarse, o darle una cantidad de usos limitados. Otras opciones que puedes añadir a esto son pequeñas variaciones para que dentro de esta opción tengas de dónde elegir, como un ataque un poco más débil pero que puede envenenar, o que sea tan fuerte que te devuelva algo de daño al usarlo. Tranquilo, dije un poco. Y la segunda es lentamente darle más opciones al jugador, para pasar de arreglar los problemas a puños a tener todo un arsenal a tu disposición, y que obviamente tienes que aprender a cómo usar. Y nada, como The Legend of Zelda, para ponerte toda una mazmorra solo para que aprendas a usar esos guantes con garras. Con lo que debe haber una regla importante y que siempre se debe de aplicar: no castigues al jugador por elegir. Si acabas de desbloquear algo, lo obvio sería probarlo inmediatamente, no que te obliguen a volver a lo mismo. Es mejor recompensar por intentar algo nuevo o incluso combinar estas opciones. ¿O acaso tú has jugado con bloques, siguiendo las reglas sin crear algo nuevo? Y como dije al principio, se le puede permitir al jugador estar un poco roto, pero hay que poner obstáculos antes de llegar a estar tan fuerte. Volviendo al RPG de antes, además de las diferencias entre ellos, cada uno también tendrá un arma única que se consigue con misiones extra, la cual incluso podemos hacerla indestructible para que no tengas que usar otra nunca más. Sí, el juego se podría volver aburrido y fácil después de esto, pero si te esforzaste demasiado e incluso interrogaste hasta el último NPC para conocer sobre estas armas, entonces ya es justo recompensarte, como lo hace el juego Vandal Hearts. Si quieres saber todo lo que hay que hacer y qué tan fuerte te vuelves, hay un video en inglés que cubre bastante bien todo.
Pero en resumen, es como jugar con trampas, pero de manera legal. Aunque hay algo mejor que romper el juego tú solo, hacerlo con amigos Dorito Keeper o desconocidos de internet. Aún seguimos enfrentando a la IA, así que nos tenemos que encargar de que cada jugador se sienta útil. Cada decisión debería de tener un peso en el resultado. Mario Strikers tenía originalmente un equipo de 3 personajes secundarios y un capitán, el cual era el único que podía hacer tiros para anotar más de un gol. Pero aún así, los demás personajes tenían tiros especiales, hasta que todos se volvieron capitanes. Sé que aún tienen diferentes estadísticas, pero eso no me devuelve a mi Dragons teleportándose dentro de la portería, que es más divertido. Principalmente he hablado solo de romper al jugador, y esto es porque es mucho más fácil darse cuenta de lo mal que es una máquina extremadamente fuerte, ya que terminamos con un Terminator que responde a la perfección todo lo que haces y te ganará sin importar cuánto lo intentes. Aunque la diversión se tiene que dejar un poco de lado cuando es jugador contra jugador. Esto es una de las cosas más difíciles que hay, ya que ambos tienen acceso a las mismas herramientas, o se supone que debería ser así, lo cual se convierte en un enfrentamiento para ver quién es el mejor, y para eso puedes descargar la versión base de Mugen, ya que aquí solo hay un personaje, pero eso no es divertido. Queremos que todos puedan probar un estilo de juego diferente, o en el caso de que puedan crear algo como un deck, darles una gran elección. Con lo cual, llegamos al problema de que todos quieren ser el más fuerte, pero nadie quiere sufrir. Entonces, ¿en base a quién balanceamos esto? La mejor forma de ver el balance en esto es Pokémon. No importa si enfrentas un tipo fuego contra un agua, ya que si tienes alguna forma de responder, aún tienes una oportunidad. Por más que una estrategia o personaje esté demasiado fuerte, este puede estar algo balanceado si existe algún counter directo, mejor conocido como antimeta. Por lo que todo se mantiene en un círculo en el que algo siempre tiene que ganar. Si algo funciona tan bien que los demás jugadores están obligados a usar solo la opción antimeta, tienes que balancear de la mejor forma esto, para volver a ese círculo. Pues parece que balancear es algo complicado, porque aún si lo haces a la perfección, puede terminar mal. Entonces, ¿qué hacemos? Sonará algo cursi, pero lo que te diga tu corazón. Con tantos jugadores y tantas nuevas cosas por probar, es casi imposible crear una tabla en Excel que pueda tener todas las respuestas. Puede ayudarte si es un problema de números, como la cantidad de experiencia necesaria antes de enfrentar a un jefe sin que se vuelva tedioso. Pero en otros casos, tienes que crear múltiples opciones demasiado fuertes o demasiado débiles. En un lado, tenemos al enemigo más fuerte contra el que te puedes enfrentar. En el otro, la estrategia más meme que puedes imaginar, ocupando algo tan inútil como tirar una carta. Solo porque sí. Pero al ganar, sabes que todo ha valido la pena. Así que no te preocupes si crees que no has encontrado el balance perfecto aún. Es muy posible que sea divertido de jugar para otros, y es lo que más te debería importar. Y hasta aquí el video. Si has aprovechado el desbalance de algo, puedes comentarlo. O también si quieres que hable de otro tema. Puedes apoyarme con un like, suscripción y comprando o compartiendo mi juego de Steam, Street Clean Tower Defense. Nos vemos cuando suba otro video. ¡Adiós!